Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México, en donde en el marco de las Olimpiadas también nosotros nos seguimos preparando en nuestra disciplina. Y pues el día de hoy muy atentos a todos los cambios, ya que el día de hoy la Cámara de Diputados de México ratificó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda del país, tras prometer finanzas públicas sanas, estabilidad económica y cumplir con las balanzas fiscales. Y además que resaltará el combate a la evasión y la elusión fiscal. Así que estamos muy atentos. Se supone que el 8 de septiembre presentará el paquete económico para el año fiscal 2022, buscando un equilibrio que sea responsable, una dimensión social, incluyente y con mayores oportunidades a los desfavorecidos. Así que vamos a estar muy atentos con estos cambios. Y bueno, él viene de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado varios trabajos de investigación sobre política económica, deuda externa, industria automotriz, comercio entre México y Estados Unidos, y también ha sido consejero de diferentes consorcios empresariales. Así que muy atentos a este cambio. Estaremos, pues le deseamos muchos, una felicitación y sobre todo que le vaya muy bien. Octavio siempre dice que nunca hay que desearle el mal al piloto del avión, ¿no? Así que, porque si no todos nos estrellamos, así que deseamos en verdad que nos dirija muy bien la economía del país. Y bueno, pues el día de hoy, un tema que a todas las empresas exportadoras de Estados Unidos es imprescindible que conozcan, si no quieren recibir un derechazo en su operación, con eso de que el día de hoy estamos dándole un fuerte al boxeo, ¿no? En estas Olimpiadas, el boxeo, un deporte que los mexicanos siempre nos resaltamos. Sin embargo, la última vez en Hagamos un Trueque nos acompañó Adrián González, que está aquí, que se obtuvo en los guantes de oro de aduana americana contra aduana mexicana. Así que, Adrián, bienvenido a Hacer un Trueque. Hola, Adriana, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Enseñando el puño. Sí, claro, no, así es. Aquí estamos. Y bueno, pues el tema del día de hoy, o el trueque del día de hoy, es marcado de país de origen y transformación sustancial. Nuevas reglas propuestas por CBP. Ahorita nos vas a platicar un poquito de qué se tratan, porque es muy importante que lo conozcan las empresas exportadoras. Pero antes que nada, Adrián, tenemos el dato peque del trueque, si me permites escucharlo. Claro que sí. El dato peque del trueque del día de hoy, y muy importante, con la participación de funcionarios de la Secretaría de Economía el lunes pasado, se llevó a cabo una reunión de trabajo de los miembros del cuarto de junto para la revisión de los documentos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, CBP, respecto de las determinaciones de origen no preferenciales para mercancías importadas de Canadá o México. De acuerdo con información del CBP, en 2019 hubo 38,000 importadores que buscaron aplicar en el esquema de determinación de origen no preferencial, resultando en 2.6 millones de operaciones sujetas a estas reglas. Por lo tanto, el CBP abrió mediante su portal de internet una consulta respecto a las reglas de origen para las determinaciones no preferenciales en mercancías importadas desde Canadá o México que se han transformado sustancialmente. La Secretaría de Economía señaló que el esquema ya existía desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TELECAN, en donde los componentes no preferenciales, es decir, los insumos no originarios utilizados en el proceso productivo que llevan una transformación sustancial, califican al esquema de composición de origen no preferencial, esquema que sirve especialmente para casos de dumping. Ante los aranceles impuestos a China en la administración pasada en Estados Unidos, la Secretaría de Economía considera que la revisión de estas reglas es una oportunidad muy importante para atraer inversiones a México y tener una ventaja de exportación, ya que los bienes que apliquen a la regla pueden tener arancel de no preferencial en lugar de tener el arancel establecido por Trump a China, que no entra en el de nación más favorecida.
Por lo anterior, de verdad, es urgente que todos los interesados, principalmente aquellas empresas que tengan matrices en Estados Unidos, revisen las reglas para que emitan los comentarios que consideren pertinentes en la página del CBP. Pero esto es antes del 5 de agosto. Es importante mencionar que los comentarios serán públicos y deberán llevar el sustento técnico necesario. Dado que el gobierno mexicano pretende también emitir comentarios con base a los requerimientos de la industria, se solicita a todos que envíen por favor copia de sus comentarios, de lo que suban al CBP, a la Vicepresidencia de Síndicos del Contribuyente de Concanaco Servitur, con la intención de concentrarlos y compartirlos con la Secretaría de Economía. En la descripción de este video te pongo las ligas del CBP en donde podrás entrar, accesar, poner la información y también ver las respuestas públicas que se están señalando en ese sitio web. Lo encuentras en la descripción de este video de YouTube. Pues hoy, Adrián, seguramente nos vas a resolver muchas más dudas. Porque a nosotros nos saltaron apenas el lunes y es para mañana. Sí. Entonces, ahora sí. Hoy, bueno, sí, mañana tienes razón. Sí, y bueno, el dato que nos viene ahorita. excelente, porque sí, justo vamos a hablar de eso, ¿no? Excelente. Quisimos abrirte apetito para que ya te soltaras y nos des mucho mayor detalle el experto. Ahora sí, para de hoy a mañana yo no sé cómo le vas a hacer, porque me imagino que te van a estar buscando para muchas consultas, ¿eh? Claro, con gusto, para eso estamos. Empiezo a compartir. Si me dan ahí el privilegio, les agradezco. Ya sé que todo el mundo te conoce, pero déjame leer tu semblanza de... Perdón, yo ya quiero, ya estoy... Ya eres aquí viejo conocido, ¿no? Pero de todas maneras, queremos presentarte. Adrián González es un Licensed U.S. Custom Broker, agente aduanal de Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia. Posee un MBA de GADE Business School y licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solution, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. También es presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de los Estados Unidos del área de McAllen. Y bueno, pues adelante, Adrián, bienvenido a Hacer un Trueque. Todo tuyo, el foro. Gracias. Gracias otra vez por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes, es un placer y pues gracias a todo el equipo de TLC, pues Daniela, Octavio, Magdalena que me ayudó a acomodar la presentación también, siempre le agradezco el apoyo, siempre me está ayudando y a todo el gran equipo de TLC y por supuesto a todos los que están aquí asistiendo el día de hoy. Voy a empezar a proyectar ahora sí. Okay. Dígame, ¿se ve bien ya la presentación? ¿Se ve bien? Ya se ve, nada más falta en pantalla completa. Pues ya lo tengo en pantalla completa, díganme si se ve bien ahí ya. Perfecto. Pues bueno, la intención es hablarles justo lo que comentaba Octavio, que nos vino como una excelente introducción al tema, porque verdaderamente es muy importante, ¿no? Y muy relevante para la industria exportadora de México. CBP ha propuesto nuevas reglas para la aplicación de criterios de marcado de país de origen y transformación sustancial. Es importante entender primeramente que esas son reglas propuestas, todavía no están implementadas, pero van a ser, en mi opinión, muy favorables y la intención es pues plantearles este tema y con mucho gusto platicarlo. Como siempre, pues bueno, pues les dejo mis datos, saben que estoy a sus órdenes, estoy conectado ya con muchos de ustedes, me da gusto como siempre verlos, pero pues ya saben, siempre a la orden, ¿no? Aquí está mi correo electrónico e inclusive mi número celular directo, ¿no? Por si me quieren contactar, alguna pregunta, consulta, llamada, WhatsApp, lo que gusten, ¿no? A la orden. Entonces, para empezar, quisiera empezar con esta introducción, con este recuadro de mis amigos de CH Robinson y como debe ser, naturalmente ellos lo hicieron y pues les dejo el crédito, ¿no? Y lo vi, me pareció muy atractivo por la forma que está esquematizado y dije, bueno, pues si ellos lo hicieron, ¿para qué lo hago yo, no? Entonces, bueno, aquí está. Y esto nos ilustra cómo se fue, que realmente la parte medular que creó el enfoque en esto es sección 301 aranceles a producto chino, ¿no? Sin duda, ¿no? Las regulaciones y todo lo que estamos hablando no es nuevo, nada fue implementado ese día, ni mucho menos, pero vimos que la aplicación y la interpretación de CBP cambió radicalmente desde que iniciaron los aranceles de sección 301 a producto chino. El 6 de julio de 2018,
fue cuando inició la primera lista de aplicación de 25% de arancel a producto chino. Chistosamente, ese día es mi cumpleaños, el 6 de julio, celebré con aranceles ese día. Y en 2021, 18, 19, 20, 21, 3 años después, CBP publica la propuesta el mismo día de mi cumpleaños, de la propuesta en cambio de aplicación de reglas de mercado de origen y transformación sustancial, ¿no? Entonces, bueno, casualidad o no, no lo sabemos, pero vemos ahí esas coincidencias, ¿no? Entonces, bueno, vemos que empezó con la primera lista, 25% a un valor de importaciones de 34 mil millones de dólares. Después, en agosto, la lista 2, aplicación de 16 miles de millones de dólares. La lista 3, 200 miles de millones de dólares, empezó 10%. Después Trump se enojó y la subió a 25%, no sé si se acuerdan. Y después tuvimos la lista 4A, septiembre 1 de 2019 y la 15%. Después, cuando vino el acuerdo fase 1, China-Estados Unidos la redujo a 7.5%. Había una lista 4B y esa no se implementó. De hecho, ahorita, como un paréntesis, hay una demanda muy importante de importadores en Estados Unidos que plantean que la aplicación de listas 3 y 4A son contrarias a ley y regulación. Entonces está esa pelea. Si ustedes están involucrados en esa parte y no están participando en eso y tienen un gasto importante en listas 3 y 4A, bueno, también me pueden preguntar y conozco abogados muy buenos que están llevando casos, ¿no? Ya son miles de aplicaciones. Está causando también un problema para CBP por temas técnicos de liquidación y suspensión de liquidación, y pues también está muy interesante este caso. Pero bueno, entonces eso realmente inició toda esta situación con el marcado de país de origen y transformación sustancial. Realmente, como les digo, no era nuevo, pero antes no se le daba tanto enfoque, tanta importancia. Siempre la ha tenido. De hecho, yo traté siempre de hablar mucho de este tema. Tuve conferencias varias hablando de transformación sustancial, porque verdaderamente sí veía que muchas empresas, o la gran mayoría de las empresas, al menos con las que yo hablaba, no conocían estos temas en la realidad, no lo manejaban, decían, pues fabrico en México. Sí, yo sé, naturalmente Adrián, conozco la parte de las reglas de origen de Telecán, no hay problema, pero ¿y marcado? Sí, México, claro, ¿no? Siempre es México. Y no era así, ¿no? Entonces, esta es la importancia de conocer estos temas. Entonces, vimos que después de julio hacia septiembre de 2018, vino el primer binding ruling de aduana americana que cambió toda la interpretación de aplicación de los esquemas de transformación sustancial que vamos a expandir. Pero de aquí vino realmente, es la parte medular y por eso lo comento, ¿no? De aquí vino todo esto y pues bueno, al parecer pudiera culminar todo este trastorno que vimos en criterios, ojalá con estas nuevas reglas propuestas, y eso vamos a hablar. Entonces, el impacto fue 375 miles de millones de dólares cuando se implementó 2018, pero esos 375 ya no son 375, ya las importaciones han bajado y ahora el impacto es más o menos en 250 miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque importaciones de China bajaron y se fueron a otros países. Un dato adicional, me parece interesante ver que el impacto ya no es como se plantea en 2018, ya es a menos cantidad de producto. ¿Por qué? Porque pues importaciones migraron a terceros países, no tanto a Estados Unidos como lo quería Trump, pero sí a otros países, como ya sabemos, Vietnam, Taiwán, Malasia, inclusive, pues como sabemos también, México han caído inversiones y siguen cayendo inversiones importantes de capital chino y multinacionales americanas y otros países que fabricaban en China. Bueno, creo que es importante también saberlo. Entonces, bueno, país de origen, ¿no? Esta parte viene de la premisa de entender la importancia de declarar un país de origen, ¿no? Yo creo que todos la sabemos, pero vale la pena revisarlo, ¿no? País de origen de la mercancía determina la tasa de arancel, admisibilidad, cuota, elegibilidad para contratación por parte de organismos gubernamentales y los requisitos de marcado. Y después tenemos reglas de origen, como comentaba Octavio en el dato PEque, que se denominan generalmente como preferenciales y no preferenciales. Es importante que distingamos que, primero que nada, que hay dos tipos de reglas de según la regulación americana, preferenciales y no preferenciales, que hay que analizar las dos, ¿no? Y hay que tener en cuenta el impacto de las dos. Las reglas preferenciales son las que se aplican a las mercancías para determinar si pueden optar por un trato especial en virtud de un tratado de libre comercio o algún programa de preferencia arancelaria de los Estados Unidos. El más común, por supuesto, en nuestra región, TIMEC, ¿no? Eso es un ejemplo de reglas preferenciales. El enfoque de las reglas propuestas de CBP no afecta la parte de reglas
preferenciales. ¿Por qué? Porque eso es en base al tratado y pues CBP no puede unilateralmente decir ahora yo cambio las reglas de interpretación de TMEC. Eso no se puede, es otro proceso. Entonces eso no cambia, ¿eh? Y yo quiero aclararlo, todo lo que platiquemos aquí no cambia la importancia de nuestro análisis de reglas preferenciales. Si es que queremos una preferencia arancelaria, no es obligatorio. Vamos a enfocarnos en aspectos de reglas no preferenciales. Ese es nuestro enfoque, que esa las impone como tal la regulación CBP directamente, ¿no? Y también ojalá que ustedes me digan al terminar la presentación, pues México, ¿cómo determina este país de origen para reglas no preferenciales, ¿no? En base a que si yo traigo un producto de un país, ¿qué marcado le pongo? ¿Cómo me dice México que tengo que marcar el producto? Bueno, eso los dejo ahí, el último me platican. Entonces, las reglas no preferenciales son las que generalmente se aplican a todos los demás fines. Y ahorita vamos a ir expandiendo este tema. No pensar que porque son no preferenciales no importan o no tienen impacto. De hecho, en el contexto de salvaguardas de los Estados Unidos, tienen inclusive más impacto las no preferenciales que las preferenciales. He escuchado muchas veces que dicen, Adrián, me vale gorro las preferenciales porque mi tasa ya es 0, pero las no preferenciales me están partiendo el alma porque pago 25% ahora es el chino. Entonces, no olvidemos la importancia de las dos y que inclusive para muchas empresas tienen más importancia las no preferenciales que las preferenciales, ¿no? Entonces, bueno, CBP utiliza el estándar de transformación sustancial. Ese es un concepto que debemos de conocer para determinar país de origen, para fines no preferenciales, es decir, no relacionadas con la concesión de preferencias arancelarias, ¿no? Entre los fines no preferenciales, como comentaba Octavio, figuran aranceles antidumping, compensatorios, medidas de salvaguarda, requisitos de mercado de origen y restricciones cuantitativas o aranceles discriminatorios. Entonces, las reglas no preferenciales también tienen mucha importancia, ¿no? De aquí vamos partiendo y vamos a ir expandiendo. Salvaguarda. ¿Cuáles son las principales salvaguardas en las cuales nos estamos enfocando? No son todas, pero son las principales que estamos viendo. Sección 301 aplicado a China, ¿no? Esto es manejado por el USTR, liderado por Catherine Tai, y este artículo 301 o sección 301 da la autoridad para hacer cumplir acuerdos comerciales, resolver controversias comerciales y abrir mercados extranjeros a bienes y servicios estadounidenses. Es una ley enfocada a desincentivar prácticas comerciales desleales por otros países. En pocas palabras, Estados Unidos dijo, China tiene prácticas comerciales desleales, específicamente fue el tema de la sección 301, transferencias forzadas de tecnología. Eso fue, hay más quejas, muchas más, pero esa fue la parte medular para la imposición de artículo 301, salvaguarda importante. Tenemos otra, 201, que da la posibilidad a las industrias nacionalmente gravemente perjudicadas o amenazadas de daño grave por el aumento de importaciones a solicitar apoyo. Esto es llamado también cláusula de escape. Todos los países tienen una ley similar y esto fue implementado en apoyo a la industria de paneles solares y lavadoras, ¿no? Que ahorita el próximo año vencen las de paneles solares y ya empresas nacionales dicen quiero que por favor Biden extiendas los aranceles impuestos a paneles solares, ¿no? Y hay mucho por detrás ahí, ¿no? Polisilicón y todo el tema que viene con temas de paneles solares. Pero bueno, también es otra salvaguarda que los Estados Unidos quiere cuidar. Después tenemos las que supervisa el Departamento de Comercio, artículo 232, que esas son llamadas seguridad nacional, que es cuando el Departamento de Comercio determina y el presidente coincide en que la importación de cierto producto puede causar riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta fue la que se utilizó para justificar la imposición de aranceles en acero y aluminio, que si se acuerdan estaba México, Canadá, después no, pero otros países europeos siguen sujetos a estas aranceles adicionales. Y por supuesto, como decía Octavio, pues dumping y cuotas compensatorias, ¿no? Que voy a hacer varios apuntes importantes hacia el enfoque que tiene estas reglas en base antidumping y cuotas compensatorias. Entonces, esas son las salvaguardas más importantes que estamos viendo y ese es el impacto más importante que estamos viendo al momento de considerar transformación sustancial. Es decir, los Estados Unidos dicen, no quiero goles, ¿no? Si me estás trayendo un producto o un insumo que viniendo directamente, yo le aplicaría una salvaguarda, pero no viene directamente, lo llevas a un tercer país, le agregas valor, ok, se puede, pero que ese valor sea suficiente para ejercer una transformación sustancial para que tú me digas, importador, que ya no le aplica esa salvaguarda.
Si no hay una transformación sustancial, te lo puedes traer, pero le sigue aplicando la salvaguardia. Entonces, aguas con los insumos que estamos manejando, tenemos que estar plenamente enterados y conscientes del impacto. ¿Qué haría yo? Agarren su bill de materiales, agarren sus países de orígenes, agarren sus fracciones y vean qué pasa si yo importo directamente de Estados Unidos. No, pues antidumping, no, pues sección 301, no, pues sección 232, aguas, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos por transformación sustancial, porque la aduana americana dice, no quiero goles, ¿no? Si me estás trayendo algo, es porque estás haciendo una transformación sustancial. Entonces, bueno, pues muy importante, ¿no? Entonces, si empezamos del principio, naturalmente tenemos que reconocer que todo producto de importación a los Estados Unidos debe de venir marcado con su país de origen. Una parte muy importante. No vamos a tocar aquí temas o regulación de marcado físico de mercancías, pero existen, pero naturalmente les comento a todos, es importante marcar nuestras mercancías con el país de origen. Eso es de cajón, ¿no? Y en muchas empresas también a veces se nos pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esa es mi parte relacionada, esa es mi corporativo no me dice nada, no le importa, eso no importa, ¿eh? CBP dice, tiene que venir el mercado país físico de país de origen. Entonces, país de origen significa fabricación, país de fabricación, producción u obtención de cualquier artículo de origen extranjero que ingrese a los Estados Unidos. Ahora, hablamos de un elemento, pues un insumo básico, ¿no? Pero si ese insumo se lleva y se le da valor agregado o se le agrega material adicional en un tercer país, se debe efectuar una transformación sustancial para que ese otro país sea el país de origen. Más sin embargo, para un bien del país TIMEC, las reglas de marcado del TIMEC determinarán el país de origen para marcado físico de mercancías. Entonces, esa es la parte inicial. El tomo 19 Code of Regulations, parte 134 nos lo establece y también ya nos liga a la parte 102, que también pues muy importante. Entonces, las reglas de la parte 102 son aplicables para determinación de marcado de país de origen para mercancías importadas de Canadá o México bajo USMCA TIMEC. Las reglas de la parte 102, específicamente 102.21 a 102.25, también deben ser utilizadas por CBP para determinar el país de origen de productos textiles y prendas de vestir importadas de todos los países. Entonces, vamos a empezar a hablar también de las famosas reglas de la parte 102, que estas aplican para producto fabricado en México o Canadá. Muy importante entender que si hablamos de otros países fuera de México o Canadá, entonces tenemos que evocarnos al concepto más, digamos, caso por caso de transformación sustancial, que también lo vamos a platicar, ¿no? Y eso, como platicaba, es para determinaciones de origen no preferencial para mercancías importadas de Canadá o México, que es nuestro enfoque, ¿no? Pues bueno, la regulación dice, ¿sabes qué? Tienes que evocarte también en las reglas no preferenciales para un producto de México, que entiendo es la mayoría de nuestros casos. Debemos de seguir la regulación, el 19 CFR, parte 102. ¿Cómo se hace esa parte? Bueno, es un proceso jerárquico, ahorita lo vamos a ver. Es basado típicamente en salto arancelario, ¿no? Entonces, es más directo. Naturalmente, pues tenemos que partir de un billete de materiales completo y correcto, ¿no? Importante también entender, como ya platicaba, que las reglas de la parte 102 pudieran ser diferentes a las de calificación para preferencia arancelaria en base a USMCA y TIMEC, ¿no? Entonces, son análisis diferentes, ¿no? Aunque típicamente las reglas de la parte 102 tienden a ser más liberales, por eso no es fuera de lo común que alguien que dice califico para TIMEC, dicen también califico para marcado México, pero no siempre, ¿no? Tenemos que ver esa distinción. Sobre todo las más diferencias que veo yo es textiles, prendas de vestir, y también cuando tengamos la consideración que las reglas de la parte 102 identifican a materiales extranjeros cualquiera de otro país, ¿no? Que no sea el país de producción, en este caso México. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, bueno, esto ya lo platiqué, ¿no? Las reglas se les diferencia por su propósito de aplicación. La parte 102 son reglas no preferenciales, ¿no? Con el contexto y la aplicación que ya platicamos. Entonces, este es el proceso jerárquico de la parte 102, que inclusive ahorita se los puedo mostrar, y nos lleva pasos, ¿no? Primero dice, bueno, ¿cómo vas a marcar tu producto de país de origen? ¿Cómo vas a determinar el país de origen para propósitos no preferenciales? Primero, bueno, tu bien se obtiene o produce en su totalidad en el país de producción, México o Canadá. Esto es muy similar al contexto del criterio A
del TMEC, ¿no? Estamos hablando de productos muy básicos, minerales, bienes de la casa, animales vivos, vegetales, ese tipo de productos, no confundir con otros. Dice, ok, no puedes terminarlo por este lado, ¿por qué? Porque mi producto es manufacturado, tengo múltiples insumos, no, aquí no quedo en el 1. Bueno, entonces tienes que ver el 2. El bien se produce exclusivamente a partir de materiales domésticos. Si es así, si todos tus materiales y todos tus insumos son origen México, tu producto terminado es origen marcado México. Muy similar al tema de TMEC, pero aquí no confundir que el concepto de material doméstico entre las reglas de la parte 102 y las reglas de TMEC difieren en un aspecto muy importante. Materiales domésticos se refieren a materiales del país de producción, México, no del país miembro del TMEC. Entonces es México, ¿no? Si todos son México, en el caso de México, perfecto, caes en el 2. Si no, no caes en el 2. Contrario al concepto del TMEC que se refiere a originario, es decir, que puede ser originario México, originario Estados Unidos, originario Canadá. Entonces, eso es una parte diferente, ¿no? Entonces, si dices, no, pues si yo tengo insumo americano, no, pues ya no es doméstico bajo el contexto de la parte 102. Tendrías que irte al 3, que te lleva a hacer un análisis en base a las reglas de la parte 102.20 basadas en salto arancelario, ¿no? Entonces, espero comentar esa parte claramente, también es importante. Y si una vez que analizas, y vamos a ver ejemplos, y una vez que ves las reglas de salto arancelario de la parte 102, si no puedes coincidir porque tienes productos, insumos que no saltan, entonces, bueno, tenemos que evocarnos a conceptos de carácter esencial para determinar el país de origen para propósito de marcado, aunque típicamente en el 3, salto arancelario, quedamos y podemos lograr una determinación de país de origen para reglas no preferenciales. Entonces, bueno, ese es el proceso, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, si tienen preguntas, adelante, ahorita las contestamos al final con mucho gusto. Si se ve en la presentación, es que tengo un monitor de esos grandes, entonces no sé cómo se vea, ¿no? Pero Sí, se ve perfectamente, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, okay. Estas son reglas generales para determinación de mercado de productos de la región y se ve todo completo. Es que estás usando dos pantallas, ¿no? Es que tengo un monitor grande y sí tengo otra pantalla acá, así es. Origen bajo Telecam, bajo TMEC, sí, son ejemplos. Así es, estamos bien, ok, perfecto. Entonces, bueno, es importante bien entender otra distinción que tenemos ahora que se implementó el TMEC. Bajo Telecam teníamos una condicionante que el bien debía de cumplir con la regla de origen del Telecam, por supuesto, ¿no? Y que también debía de cumplir con el marcado de origen de la parte 102, las reglas que platicamos. El producto tenía que cumplir con las dos para que fuera elegible para preferencia arancelaria del Telecam, ¿no? Y por eso, naturalmente, ustedes cuando hacían un entry summary, si marcaban preferencia Telecam, le ponían país de origen, otro país que no fuera México o Canadá, tronaba, ¿no? O sea, no se los aceptaba. En TMEC hubo un cambio muy importante y muy relevante, que es que ahora para preferencia arancelaria en TMEC solamente se tiene que cumplir con las reglas de origen preferenciales del TMEC. No necesariamente tienes que cumplir con reglas de marcado del producto en específico. Entonces, es lo que platico cuando hablo con compañeros, ¿no? El TMEC, las reglas de origen preferenciales simplemente te van a decir un concepto, un sí o un no. Un sí eres sujeto a preferencia arancelaria o un no eres sujeto a preferencia arancelaria. No estás concluyendo país de origen. Para marcado, para declaración en documentos. No lo que te concluye las reglas preferenciales del TMEC. Para eso hay que ver las reglas de la parte 102. Entonces, muy importante entenderlo. Por eso puede haber casos, y es los casos que veíamos en dictámenes de aduana, que es lo que las reglas en teoría van a hacer más congruente y más homogéneo, que un producto pudiera reclamar preferencia arancelaria TMEC y pagaba 0 arancel general, pero en documentos país de origen China y era sujeto a 25% arancel de sección 301 al mismo tiempo. Y ahí es donde como que a cara de cómo, ¿no? Y yo también, digo, realmente toda la industria en 2018 decimos, ¿qué? O sea, ¿en serio? Pues sí, ¿no? Y así hemos estado estos 3 años, más o menos. Que es lo que la regla, en teoría, propuesta, no en teoría, es lo que propone unificar, ¿no? Vamos a seguir expandiendo en esta parte. Otra parte muy importante que siempre me gusta clarificar. Las reglas preferenciales son opcionales. ¿Okay?
Nadie está obligado a analizar tu producto para preferencia arancelaria del TIMEC. Si no quieres analizar, pagas tasa general y no te vas a meter en ningún problema como importador. Lo que sí es obligatorio son las reglas de la parte 102 para declaración de marcado de país de origen y marcado físico de país de origen. Eso es obligatorio. A veces mucha gente lo ve al revés, como que tengo que analizar TIMEC, ¿no? Y la marcado de país de origen, México, ¿no? ¿Qué más da? Es al revés, ¿eh? Realmente estamos obligados a la parte 102 y las reglas preferenciales son opcionales, aunque bueno, entiendo que por supuesto la gran mayoría de ustedes lo hacen porque bueno, trae un ahorro, ya sea en arancel o si no en MPF, ¿no? Tiene beneficios. Entonces, bueno, digo, naturalmente se justifica, ¿no? Entonces, bueno, quiero también clarificar esta parte. Entonces, bueno, en resumen hasta el momento, cada producto debe portar su país de origen. País de origen será el país inicial de fabricación o producción de un insumo. Si este insumo fuera exportado y se le agrega valor en un tercer país, entonces tenemos que ver criterios de transformación sustancial. Pero si estamos hablando de producción en el país del USMCA, México, Canadá, la regulación nos guía a las reglas de la parte 102 para la determinación de país de origen. Entonces, hasta ahí, importante que estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, a finales de 2018, vino un cambio de interpretación de la regulación, ¿no? Y esto vino, como les decía, en base a la implementación de aranceles a producto chino, la sección 301. La industria, todo mundo, digo, prácticamente, decíamos, bueno, si tenemos una fabricación de un producto en México, tenemos que enfocarnos en la regla de la parte 102, y así determinamos país de origen para marcado físico y declaración en Entity Summary para aplicación de aranceles y cargos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya acabé, ¿no? Y naturalmente, pues también reglas preferenciales del TIMEC si como importadores queremos un privilegio de reducción de tasa general de arancel. Y ya acabé, ¿no? Y lo que me da ahí, pues México, pues es México, ¿no? Si en base a eso me da China, pago, ¿no? Porque también sucede, ¿no? Hay reglas, he visto en base a textiles, prendas de vestir, que la regla 102 te da China, ¿eh? Porque a veces, digo, son más específicas y pues pagas, ¿no? Ahí también pagas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí estábamos, digamos que toda la industria de acuerdo, importadores, abogados, asociaciones y demás. A finales de 2018, CBP dijo, ¿sabes qué? No, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, haces esos dos pasos y llegas a tu determinación de país de origen para marcado, pero al estar en presencia de posibles remedios comerciales como sección 301, sección 232, sección 201 y también en cierta medida anti-dumping countervailing, tienes que hacer un análisis más subjetivo de transformación sustancial, basado en el enfoque más subjetivo de cambio en carácter, nombre o uso de cada uno de los insumos. Ah, caray, entonces todos, pero espérate, o sea, se supone que las reglas de la parte 102 codifican esos criterios de transformación sustancial en uno solo, en base a salto arancelario, más fácil, más directo, ¿no? De entender. La ONU dijo, no, hay que también hacer un análisis más subjetivo, ¿no? Así lo queremos, así es nuestra interpretación de la regulación. Entonces, producto puede tener un marcado físico México, como les decía, y un país de origen de documentación para pago de aranceles sección 301. Inclusive cuando se cumplieran con reglas de origen del USMCA. Entonces, bueno, no está de más que les diga que más de un abogado hizo el coraje de su vida, ¿no? Con todo este tema. Fue por demás controversial. Todo el mundo dijo, CBP está mal. Después dijo, pues, ¿qué le hacemos? Realmente fue muy controversial estas posturas, pero pues a final de cuentas, la industria dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues tengo que pedir dictámenes o binding rulings para lo que estoy viendo porque se ve complicado el tema, ¿no? Entonces, hasta ahí estábamos a finales del 2018, ¿no? Y vamos a ir expandiendo esta parte. Entonces, CBP dice, ¿sabes qué? No solamente tienes que hacer la análisis de regla 102, que es más directo, salto arancelario típicamente, sino que tienes que hacer el análisis más subjetivo de prueba de nombre, carácter y uso cuando estés en presencia de insumos sujetos a una salvaguarda por los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, pues realmente, digo, no voy a expandir tanto, pero de manera general, cada insumo tenía que mínimamente cumplir uno de estos tres preceptos: un cambio en nombre, un cambio en carácter, un cambio en uso. ¿Ok? Entonces, no carácter es que tenga un cambio físico del producto.
Es decir, si un elemento viene y es tal cual incorporado a un producto, pues no hay un cambio físico, no se cumple con cambio en carácter. Bueno, también puede dar un cambio en uso. Bueno, cuando el uso final estaba predeterminado en un insumo, al momento de la importación no hay un cambio en uso. Lo traes, el uso está predestinado, va a ser una parte de cierto componente, no puede ser otra nada más, ya el uso estaba predeterminado. O también un cambio en nombre, es decir, que en la naturaleza de la fabricación, el producto o el insumo pierde su identidad individual y se incorpora y es parte íntegra de un producto. Entonces, naturalmente, como verán, no es un tema fácil de determinar, es un tanto subjetivo, lo que para mí puede ser un cambio, para a lo mejor alguien más no, pero así era, ¿no? Entonces la aduana decía, bueno, pues ¿qué me traes? Un producto, bueno, pues voy a analizar estos temas, naturalmente veían precedente legal y pues bueno y demás, y llegaban a una determinación. Entonces, bueno, unos ejemplos ahora sí para ilustrarlo más a detalle, ¿no? El de los primeros, si no es que es el primero, fue este que le aplicaron a un motor eléctrico ensamblado en México de insumos chinos. Es un build de materiales muy sencillo, un estator, un rotor y un encap assembly, el motor de la partida 8501, todos los insumos de la partida 8503. Entonces, bueno, vamos a ver, digamos, el análisis. Primero, bueno, les califico, este producto no calificaba para Telecan en su momento, que era el tratado que estaba en efecto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos partes de motor que están específicamente excluidas en base a la regla del Telecan, el Sator y rotor. Pero bueno, dejamos eso a un lado, ya terminamos con un no. Ahí tenemos un no, no tenemos nada más del análisis de preferencial. La regla de marcado dice un cambio a la partida 8501, que la del motor, de cualquier otra partida identificando los insumos. Entonces, 8503 es otra partida que 8501. Va, pues sí cumplo, ¿no? Entonces, típicamente aquí el importador diría, ok, está bien, no tengo preferencia, pero tampoco tengo impacto en insumo chino porque ya tengo marcado México en base a la regla parte 102. Entonces, la aduana americana dice, no, sí, lo puedes marcar físicamente como México, pero tienes que analizar ahora transformación sustancial, cambio en nombre, carácter o uso de cada uno de los componentes. ¿Me traes un estator? ¿Cambio en nombre? No, porque realmente la pieza nomás ensambla, sigue siendo un estator, lo identifico plenamente como un estator aún después de ensamblado. ¿Cambio en carácter, un cambio físico? No, el estator es físicamente igual antes y después de la fabricación. ¿Un cambio en uso? No, un estator iba a ser un estator desde el momento de la importación, no podía hacer nada más, era un estator. Mismo tema con rotor, mismo tema con el encap assembly. Entonces, resultado, puedes marcarlo como México, pero no hay una transformación sustancial. Entonces, puedes declarar como México, pero tienes que declarar China en documentación y pagar sección 301. ¿Ok? Desde aquí todos como, ¿verdad? Bueno, entonces fue lo que vimos, ¿no? Otro ejemplo. Esto es interesante, ¿eh? Este es un solid state drive, un disco duro sin partes móviles, ¿no? De estado sólido, creo que es espero tener la traducción ahí correcta, de clasificación 8523510000, ¿no? Y partimos de un solid state drive en blanco, que es prácticamente el mismo producto, misma fracción, 8523510000. Y aquí estos son casos reales, no el anterior, y este es un dictamen de aduana americana que fue publicado, son públicos. Y el importador le pregunta a la aduana americana, bueno, pues como ya me pusiste todos estos temas, pues tú dime, aduana, ¿no? O sea, ya para atinarle está difícil, ¿no? Tú dime cuál es el país de origen, tú dime cómo está la aplicación del 301, tú dime cómo está la elegibilidad de USMCA y tú dime cómo marco el país de origen. O sea, ya como que dime todo, ¿no? Porque veo que me la estás poniendo un tanto difícil, ¿no? Entonces la aduana dijo, va, vamos a analizarlo, ¿no? Primero, importador, explícame el proceso de manufactura. No soy experto en este producto, probablemente ustedes saben más que yo, pero este es un disco duro en base a una tablilla con microprocesadores integrados, bien en blanco. En México se ingresa en una tarjeta madre y se hacen pruebas, se inserta, se hacen pruebas, después se inserta en otro tipo de tarjeta madre o dispositivo y se hace una prueba de esfuerzo basada en software, pruebas que funcionen,
Después la tarjeta también se pone en otro dispositivo donde se le instala un firmware, un software para que pueda funcionar, y en base a eso se le graba una identidad única y un número de serie al disco duro. Después, en base a eso, se imprime una etiqueta, se pone la etiqueta con el número de serie y demás, y después se pasa a otro, digamos, otra localización para hacer un burning o un grabado de un software burning que lo hace factible que funcione, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, pues es un producto que viene en blanco, pero lleva ciertos procesos en México, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente, pues bueno, se hace una validación, se valida que todo funcione bien y se hace un embalaje del producto, ¿no? Esta es una regla muy interesante, ¿no? Porque típicamente, muchas reglas hablan de estrictamente un cambio en fracción arancelaria, un salto arancelario. Estas reglas hablan de un cambio de un bien a otro bien, ¿no? Entonces, aquí es donde la aduana americana dijo, bueno, la regla es cambio a otro bien de cualquiera de las subpartidas, que ahí encontramos nuestro producto, de cualquier otro bien de esa subpartida o cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida entre el grupo. Lo que pide la regla del TIRGEN del USMCA, muy interesantemente, no pide necesariamente un cambio en salto arancelario, un cambio de fracción, pide un cambio de un bien a otro bien, que sean bienes diferentes. Y en base a eso, la aduana americana dijo, ¿sabes qué? Tienes un bien que es un estado, de una unidad de almacenamiento de estado sólido en blanco, le hiciste todo eso y ahora es una unidad de almacenamiento de estado sólido funcional. Entonces, yo, aduana americana, te digo, ese es un cambio de un bien a otro bien, sí califica para USMCA. Aunque los insumos son la misma fracción. Entonces, bueno, eso es muy particular y bueno, a todos mis amigos de Guadalajara, ¿no? Que tienen mucho, el Silicon Valley de México, ¿no? Me dirán cómo ven estas reglas, ¿no? Que manejan muchos electrónicos allá. Pero bueno, interesante, ¿no? Aquí realmente pues no estábamos trabados con las fracciones, ¿no? Sino con que venga la aduana americana esté satisfecha que es de un bien a otro bien, ¿no? Entonces yo creo que es de las reglas más flexibles que podemos ver, pienso yo. Entonces, bueno, ok, entonces primer paso, USMCA, sí, no, ahí tienes un sí, no tienes México, no tienes China, tienes un sí. Si eres elegible a una preferencia arancelaria bajo el TMEC USMCA. Entonces, la regla de la parte 102, esta regla que está aquí arriba, es diferente. Ahí pide un cambio a registros, cintas u otros elementos grabados para el sonido u otros tipos de elementos, o en inglés llama fenómena, no sé si en español, o sea, fenómenos grabados de forma similar, excluyendo producto del capítulo 37 de otros no grabados para el sonido y demás. Entonces, la aduana americana dijo, ¿sabes qué? Pues bueno, mismo caso, ¿no? Tienes un elemento de grabación no grabado, tienes a otro grabado, funcional, con un software, un firmware. Entonces, yo, aduana americana, te digo que así es, puedes marcarlos físicamente como México en base a las reglas de la parte 102. Entonces ya tenemos primer USMCA sí, parte 102 México, todavía no acabamos. Ahora, transformación sustancial. Y aquí la aduana americana dijo, ¿sabes qué? Pues estoy viendo que tu producto básico, ¿no? Que es el dispositivo de almacenamiento de estado sólido en blanco, no tiene una transformación sustancial. A como llegó, iba a ser lo que iba a ser, no hay un cambio físico. Sí hay una carga de firmware, software, que a veces la aduana americana determina que da una transformación sustancial, pero la aduana americana pide que haya una programación física, una alteración física del producto. En este caso no la hubo, y dice la aduana americana, sección 301, no hay transformación sustancial. Si la tablilla en blanco viene de China, vas a pagar aranceles de sección 301. Entonces tenemos dos casos donde pues vemos una disparidad, una incongruencia entre reglas de la parte 102 con criterios subjetivos de transformación sustancial en base a cambio de nombre, carácter o uso. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Ahora, eso nos trae a las reglas propuestas. Ahora vamos a ver qué dice CBP. Naturalmente, bueno, digo, más de una asociación, importador y demás dijo, Dana, me la estás poniendo muy difícil, ¿no? O sea, realmente, yo creo que los únicos que están haciendo ricos son los abogados, ¿no? O sea, haciendo todos los rulings, preparando todos los análisis, porque pues sí se veía un tanto complicado en todo lado americana. Dijo, ¿sabes qué? Voy a proponer estas reglas nuevas. Dice, ¿qué está diciendo la aduana americana? Dice que
se propone que CBP aplique normas de origen basadas en salto arancelario, parte 102, a todas las determinaciones no preferenciales. ¿Sabes qué? Ya me voy a olvidar de, para temas de México y Canadá, no voy a aplicar el criterio más subjetivo de cambio de nombre, carácter o uso, sino que me voy a evocar a solamente utilizar las reglas de la parte 102, que típicamente caemos en salto arancelario. ¿Okay? Y en base a esas reglas, también voy a determinar si hay una transformación sustancial. ¿Cómo? Si cumple las reglas de la parte 102. Entonces, esa, en pocas palabras, es la propuesta, que era el espíritu de las reglas de la parte 102 de un inicio, de que se implementaron en la entrada de vigor del NAFTA. Era, en cierta forma, codificar criterios de transformación sustancial y hacerlo más sencillo y más directo para el importador. Salto arancelario, no hay, en mayor proporción, hay otros criterios también que ahí a veces suman, pero es mucho más directo y sencillo que hacer este análisis más complejos de cambio de nombre, carácter o uso. Entonces, bueno, esa es la propuesta, ¿no? En pocas palabras. Las modificaciones tienen el objeto de reducir carga administrativa e inconsistencias o incongruencias entre determinaciones de la parte 102 con temas más subjetivos de transformación sustancial, ¿no? Y naturalmente es importante entender esto bajo el amparo y bajo el uso de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. No estamos hablando de terceros países, ¿okay? China sigue teniendo que ver el transformación sustancial, el método más subjetivo, cambio de nombre, carácter o uso, cuando mande a Vietnam, ¿no? Entonces, importante no confundirnos con esa parte, ¿eh? No quieran aplicar regla 102 a producto de Vietnam o de Tailandia o de Taiwán, ¿eh? Esa parte, ¿ok? Es solamente para fabricación en México y Canadá. Entonces, bueno, prácticamente es lo que está proponiendo CBP. CBP, ¿sabes qué? Voy a modificar el alcance de la parte 102 para que también aplique el estándar de transformación sustancial de manera consistente en todas las determinaciones del país de origen para mercancías importadas de los países del USMCA, Canadá y México. Para fines no preferenciales, acuérdémonos. Temas preferenciales, vamos a las reglas del tratado. CBP no las puede modificar, esas no, unilateralmente no se puede, ¿no? Entonces, bueno, las reglas establecidas en la parte 102.1 a 102.18 se van a aplicar para determinaciones de país de origen de CBP con fines no preferenciales para mercancías importadas de Canadá y México. Y también en esa misma sola validación se va a validar criterios de transformación sustancial. Entonces, CBP ya no tendrá que emitir dictámenes o binding rulings con múltiples determinaciones de origen no preferenciales para mercancías importadas de Canadá y México. Entonces, en teoría nos ahorramos los dictámenes como los que vimos de para marcado tienes México, pero para transformación sustancial o para pago de aranceles, salvaguardas China. Es en teoría nos vamos a ahorrar. Tenemos solamente uno. Lo que las reglas de la parte 102 nos arrojan, eso va a ser. Si las reglas de la parte 102 arroja China, es China, aunque tengamos preferencia arancelaria con USMCA, ¿no? Salvo que en alguna parte de este proceso se indique lo contrario. Entonces, ese yo creo que va a ser el mayor beneficio, ¿no? Entonces, si nos regresáramos a los dos binding rulings que estábamos viendo, ¿no? Que concluiríamos, ¿no? Si estas reglas son implementadas, son aprobadas y las vemos tal cual como lo estamos viendo. ¿Tenemos dos orígenes para el motor? No. México nada más. Okay. Ya no nos olvidamos del tema de China. En el segundo ejemplo del Solid State Storage Drive, mismo tema. En teoría, viendo esto, cumplimos con la parte 102. Ya, nos olvidamos. Ahí quedamos. No es China, no pagamos. El importador no paga aranceles de la sección 301. Así debería de ser, ¿no? Esto, importante también entender de qué estamos hablando. Es una propuesta de reglas por CBP. Están recibiendo comentarios como lo platicaba Octavio. Yo como presidente de la Asociación de Brokers de aquí del Mid Valley o del Medio Valle de Río Grande en Texas, ya mandamos nuestro comentario. Estamos apoyando la Asociación Nacional de Brokers, la NCBFAA, en apoyo a estos cambios, ¿no? Estamos apoyando de manera general estos cambios, no de manera general, absoluta, ¿no? Lo estamos apoyando. Yo creo que eso va a dominar. No sabemos, naturalmente,
va a haber, supongo, productores domésticos que pudieran estar en contra, ¿no? Porque van a ver lo del motor, van a ver lo del solid state drive y otro mucho más ejemplo, dicen, esto a mí no me conviene. Entonces, no sabemos qué va a suceder. Yo creo que aún así va a ser mayormente positiva los comentarios. No sabemos si vayan a ingresar algunas consideraciones, ¿no? Porque algunas reglas de la parte 102 sí se ven un tanto muy flexibles y pudiera ser que CBP diga, ¿sabes qué? Pues quiero hacer un replanteamiento de algunas reglas de la parte 102. Puede ser, pero hasta donde entiendo ahorita, las reglas son tal cual y como están, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el paso agency receives comments and makes changes to proposed rule, que es mañana el límite. Y en base a eso, CBP va a hacer su última regla o la va a afinar. OIRA es parte de la oficina del presidente. El presidente también tiene facultades para revisarla, el Congreso también. Y si, bueno, todo sigue bien, en teoría la agencia, en este caso CBP, debe publicar una regla final. Y después, si no hay más, se implementa, se aplica en el 19 CFR, en el Código Federal de Regulaciones, y entonces ya podemos pretender utilizar las nuevas consideraciones, ¿no? ¿Qué más quería mostrarles? Pues bueno, les muestro aquí. ¿Sí se ve la pantalla? A ver, quiero... Sí se ve, ¿no? La carta de la asociación. Sí, con letras pequeñas, pero sí se ve. Sí, ahí la voy a hacer más grande. Entonces, bueno, esta es la carta que nosotros presentamos. Naturalmente es en apoyo y bajo un criterio, un wording que mayormente nos mandó la Asociación Nacional. Y aquí estamos diciéndole a la CBP, esto lo ingresamos en el portal, es un portal, no es difícil, ¿eh? Si alguien dice, ¿sabes qué, Adrián? Pues yo quiero opinar, pues se puede, hagan una carta, alguna definición, y la pueden ingresar, inclusive pues hasta hoy, hasta mañana. Y aquí, pues bueno, realmente estamos apoyando la unificación de reglas, por así decirlo, unificación de criterios de transformación social y parte 102 en uno solo, que inició con NAFTA, eso viene de NAFTA, y ahora que sigan siendo aplicables igualmente para contexto de USMCA. Aquí está, ahí finalmente yo firmo, y bueno, también quería mostrarles esta parte. Entonces, bueno, es todo lo que tengo y bueno, con gusto podemos platicar y no recibo sus preguntas y comentarios. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad, información muy interesante y sobre todo crítica en este momento. A mí me gustaría ver, acabo de subir en las preguntas y respuestas a Julio César Barrera. Si me permites, que tenía una duda para ver si la puede hacer directamente, Julio. ¿Andas por aquí? ¿Qué tal? Gracias, Daniela. Buenas tardes, Adrián. Un gusto saludarte. Hola, Julio, ¿cómo estás? Estamos cerca, acá en la frontera. Así es, aquí estamos, a una hora. Una hora, así es. Oye, pues en verdad es una gran noticia esta propuesta para los exportadores, que lo consideren, porque pues sí, efectivamente, ese es un tema durante mucho tiempo, la famosa transformación sustancial y los criterios subjetivos del CBP. La pregunta que yo te quería hacer era, aun cuando se apruebe esto, pues quiero entender que todavía va a haber muchas mercancías que van a entrar con el criterio de la famosa transformación sustancial. Y aquí, de ahí yo te quiero preguntar, la prueba de nombre, carácter y uso, ¿esa tiene que ser en forma simultánea o con que aplique alguno de ellos para ser considerado? Entonces, en teoría, implementando estas reglas, el criterio más subjetivo sería aplicable a terceros países, ¿no? O sea, no México, no Canadá. Los que tengan operaciones en otros países del mundo, pues tendrían que seguir considerando criterios de transformación sustancial más subjetivos, ¿no? A menos de que algo cambie. De manera general, Julio, cada insumo, primero la aduana americana dice, identifícame los insumos, después la aduana americana dice, me enfoco en el insumo que le da el carácter esencial al producto, es decir, cuál es el insumo principal del producto que le da la vida al producto. Por ejemplo, en la gran mayoría de productos electrónicos eran los PCBAs, ¿no? Los famosísimos PCBAs, ¿no? Entonces, dice, en base a eso, dice la aduana, justifícame al menos un cambio en carácter, es decir, un cambio físico en el producto, es decir, no sé, ¿no? Si Lego en Monterrey trae pellets de plástico chinos, los funde, los comprime, los pone en un molde y los hace un Lego, bueno, es un cambio físico, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no?
O un cambio en uso, es decir, que tú trajiste un PCBA, en el caso de los electrónicos, limpio o virgen, y tú le agregaste transistores y demás, y tú le diste el uso específico a tu producto. O sea, no vino predeterminado el uso del insumo. Y si vino predeterminado, entonces pues no. O sea, viene el PCBA listo exactamente para que lo pusieran así en el medidor de temperatura, en el termostato, lo que fuese, ¿no? O justifícame un cambio en nombre, ¿no? Que al momento de que se hace el proceso de manufactura, ese insumo se integra tal cual, que es inamovible, es inseparable de su producto final. Justifícame mínimo uno de esos tres, ¿no? Y más de uno, pues excelente, ¿no? Entonces, aquí es donde la realidad es que muchos productores se topaban, ¿no? Sobre todo los que tengan una manufactura en gran medida basada en ensamble o en simple ensamble, ¿no? Donde sabes que pues traigo insumos, los pego, le pongo rivets, empaco. Ahí es donde se atoraban mucho, ¿no? Típicamente. De manera general, entre más valor agregado, más cercano, típicamente está una empresa transformadora sustancial, menos valor agregado, más lejanos, ¿no? De manera general. Espero contestar tu pregunta. Sí, muchas gracias. Contestar nada más otro comentario y me gustaría que me comentaras al respecto. Es, el CBP acepta toda la información técnica que tú como exportador puedas aportar como prueba para este análisis, o es Sí. todo criterio subjetivo de ellos. Pues mira, la aduana americana dice, mira, entrégame tu información, ¿no? Y todo dice, nada pesa más que otra cosa, ¿no? Dame todo tu información. Y los importadores, pues, no, lo justifican de muchas formas, ¿no? Realmente, lo que comenté es un aspecto, era inicial, hay más, ¿no? CBP dice, bueno, dime cuánta mano de obra le inviertes, dime cuál es el grado de expertise de los operarios, dime qué maquinaria estás utilizando, dime cuánto costo te lleva a hacer el producto en México, cuánto tiempo, cuántos pasos, ¿no? Entonces, todo eso junto, la aduana americana decía, a ver, en base a todos estos elementos, te digo, ¿no? Entonces, era un tema, digo, complicado, ¿no? Digo, realmente ahí, pues, lo que veíamos era previos rulings, previos dictámenes, y tratábamos de justificar lo mejor posible. Pero sí se veía un tanto complicado por todo ese cúmulo de información y por el grado subjetivo, como comentas, ¿no? Gracias, Adrián. Es un gusto, Julio. Un gusto saludarte. Adrián, además, bueno, hay muchas felicitaciones, qué brillante presentación, excelente presentación. Miguel Gracias. Magaña, yo creo que entiendo que debe ser más complicado, pero me pregunta, ¿cuál es el ruling del motor? Aquí está, ¿todavía se ve mi pantalla o ya no se ve? No, ya no se ve. Mira, la voy a poner rápido. A ver, perdón. Voy a compartir pantalla otra vez para que lo vean. Sí lo ven, ¿verdad? Ahí si quieres teclearle HQ Sí. H300226 en la página de Binding Ruling. Si no la tienes, con gusto, mándame un correo y te la paso. Y ahí vas a ver cómo estaba estructurado ese ruling, ¿no? El septiembre de 2018. Fue el primero de los primeros que así como que le dieron la voltereta a todo ese tema, me acuerdo, ¿no? Según recuerdo. Perfecto. Y aquí, bueno, pues obviamente también dicen buenas tardes, excelente presentación. Aunque no maneje criterio de origen del tema, que en algún momento se tuvo y conozco el tema y se entendió perfectamente tu presentación. Así que muchas felicidades. Gracias, es un gusto. Y bueno, está la de Julio y dice, en caso de una prenda, Arturo Ávila, ¿qué pasa con la tela cortada a forma? Bueno, muy importante. Aquí también tenemos que igualmente irnos. ¿Tienes fracción arancelaria, Arturo, de casualidad de tu prenda? Porque aquí tenemos que irnos igual a las reglas de la parte 102. Si la tienes, ponme ahí la fracción. Y si no, no te preocupes, aquí también te enseño, ¿no? Sí, y se están viendo aquí la página web, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Entonces, nos vamos. Y si alguien quiere estos links, también pásenmelo, ¿no? Pásenme un correo y se los envío. Mira, entonces aquí vamos, esta es la parte del NetCFR, el código 19. Nos vamos a la parte 102 que está aquí, Rules of Origin. Y aquí pues nos dice, digamos, lo que les expliqué, más detallado, por supuesto. Y aquí después vamos abajo, vamos viendo las
reglas de salto arancelario. Aquí están. De la parte 102, diferentes a las de no preferenciales. Entonces, ok, entonces aquí están, aquí van a encontrar sus productos. Aquí no están las textiles. Las de textiles están en la parte 102.20. Tenemos que naturalmente primero ubicarnos bien en si nuestro producto se considera un textil o una prenda de vestir bajo la regulación, que es lo que nos establece primero esta parte. Comenta que es la 102.25. Así es, Miguel. Entonces, así es, aquí están las reglas, pero te preguntaba si tienes la fracción arancelaria de tu producto de casualidad para aquí verla. Entonces, hay que ver esas reglas, ¿no? La que le aplique a tu producto, ¿no? Si tu regla de 102 te exige un cambio partiendo del hilo, de la formación de la tela, pues hay que respetar, hay que seguir la regla. Entonces, en pocas palabras, la regla te guiará, ¿no? Hay que ver la regla y sí, si es posible que la regla te pida desde el inicio de la prenda, del hilo, la tela, y si lo pide, hay que verlo, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que tengas un producto que en base a la parte 102, reglas para producto textil, te de China, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Entonces, y lo mira, aquí está, ahí hasta te ponen reglas específicas para las operaciones de finishing o de conclusión de la producción, ¿no? Bleaching, shrinking, fulling, napping, o sea, se vuelve para textil más específico. Entonces, como les comentaba, sí vale la pena que estemos muy enterados de la regla de la parte 102, en todos los casos, ¿no? Pero sobre todo textiles y prendas de vestir, ¿no? Porque típicamente en las otras son más liberales que las del TIMEC, ¿no? Entonces, bueno, cuento con que ustedes hacen las del TIMEC, típicamente TIMEC sí, 102 caes que sí también, típicamente, no siempre, no, por eso ya sabían de cajón, ¿no? Pero textiles sí se ve a veces más complicado, ¿no? Inclusive desde el TIMEC y también dentro 2 y hablamos del hilo, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, espero Miguel, ayudarte con esa parte. Y si Miguel o alguien más tienen más dudas más específicas, mándenme un correo con todo gusto a la orden. Oye, perdón, Adrián. A mí me gustó muchísimo el concepto que manejaste en cuanto al disco sólido y ahora sí con no es que salte, sino que con la inclusión del software y con las pruebas que se realiza puede incluso gozar de este beneficio. Me recuerda un poco, Enrique, ¿no? En su momento la interpretación que se le dio del proceso de ensamble de los televisores en México hacia Estados Unidos y la regla o el ruling que también en Estados Unidos se contradecía con el mexicano, en cuanto que se establecía que era un ensamble simple y se sostuvo que gran parte de la información se tenía que poner en el tema del software, porque si no, pues no era un televisor, sino había un software que se tenía que instalar y que eso generaba realmente una transformación sustancial de las partes a un televisor. Una discusión, bueno, que llevó hasta que en el propio TEMEC se estableciera una regla en especial, o sea, incorporaran una diferenciación en cuanto a la propia regla de origen. En este caso, el tema del disco sólido con incorporación del software, no sé si puedas abundar un poquito más en ese punto de cómo si en Estados Unidos se puede considerar para efectos de este beneficio el que se incorpore ese software y que se le hagan este tipo de pruebas. Y si nada más es en el ejemplo que pusiste o eso se puede aplicar para otro tipo de casos, ¿eh? Es meramente una duda, Claro, de verdad, claro que pero me sí, llamó la Octavio. atención muchísimo. Sí, mira, lo que yo haría ahí es, y ya que les estoy mostrando, lo que haría es, y lo que les sugiero a todos es primero ver la regla, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? O sea, aquí vemos USMCA. Entonces, bueno, aquí, bueno, yo veo son las mismas, ¿no? Las americanas, pero aquí vemos el texto, reglas de origen. Entonces, lo que yo haría es primero contrarrestar y ver bien la diferencia en el wording que nos da, por ejemplo, una regla de motores eléctricos de partida 8501. Ahorita llego. La estás buscando.
Sí, ahí va. Sí, por eso se ve así medio rápido. No te preocupes. Enrique, platícanos algo en lo que la busca Adrián, digo. Y veo a Julio, mi amigo Julio, qué gusto verlo. Sí, la cuestión acá de las televisiones era que se importaban las televisiones desensamblada la tarjeta madre. Entonces aquí se ensamblaba simplemente la tarjeta madre y ya pasaba. Pero a la tarjeta madre cuando la ensamblaban aquí le metían todo el software para que se pudiera ya Es ver que la televisión y ver no me todo eso. acordaba, no me acordaba que tú fuiste de los traviesos que habló del tema de la regla. Pero fíjate que con algunas de las empresas que nosotros apoyamos, uno de los puntos que se tocaron en el tribunal fue que las televisores en México también estaban sujetos a que se les incorporara el software y que se llevaran a cabo unas pruebas de calibración, porque sin el software, pues Así es. realmente era una pantalla o era otra cosa. Y eso, fíjate qué interesante que en tribunal sí se logró que de fondo se reconociera que efectivamente, pues sí se daba el supuesto y se excluía de ese criterio no vinculante que después se transformó en un cupo, pero no era cupo en un registro, sino un registro, en todo lo bizarro que terminó pasando, que entiendo sigue, pero no sé si le estamos comiendo el tiempo a Adrián, si ya Sí, no. encontraste. Sí, mira, quería contrarrestar aquí la diferencia de cómo el wording de la 8501 motores eléctricos nos pide un cambio a una partida 8501 de cualquier otra partida. Entonces, aquí habla muy específicamente de cambios en fracciones, ¿no? Nos exige un cambio en fracciones. Entonces, y si después nos vamos a la del disco duro de la 8523, que es el mismo capítulo, entonces no me voy a tardar tanto en esta vez. Espero, ¿no? Entonces 8523, ahí no nos va a hablar o nos va, nos pide un cambio a otro producto, ¿no? Entonces aquí es donde el wording del, por ejemplo, el motor nos obliga necesariamente un cambio en fracciones y al hablar del disco duro no nos pide necesariamente un cambio en fracciones, nos pide un cambio en producto, ¿no? Y la aduana americana dijo, bueno, tienes un disco sólido en blanco que no es funcional, ¿verdad? Y después le pones un firmware, software, lo analizas, lo preparas, ahora es funcional. La aduana americana dijo, yo estoy de acuerdo que tienes un cambio otro diferente producto, aunque mantienen la misma clasificación arancelaria. Y ahí es si calificas, ¿no? Y el en blanco puede ser chino, ¿verdad? Entonces, sí. En ese ruling anteriormente decían, pero ahora que hago mi análisis subjetivo de transformación sustancial, pues no, o sea, el disco duro en blanco viene de China, viene directo a eso, o sea, no hay transformación sustancial. Si integran cambio de reglas propuestas, a como yo la estamos viendo, ahí es México, es USMCA, y aunque el disco en blanco sea chino, por el simple hecho de agregar la programación, el software en base y cumplir con la regla 102, cumples, o sea, ya no pagas salvaguarda, ¿no? Sección 301 en este caso. Es que está súper interesante el punto, Adrián? No sé, Enrique, ¿qué opinas? O Julio, mira, Julio hasta veo cómo mueve la cabeza, porque también fue compañero de aduanas. Y aquí vemos el contraste. Si fíjense la regla de arriba y dice a change to heading of any other heading. Aquí te obliga un cambio en fracción, necesariamente. Sí. Pero de esos no, te dice un cambio a otro producto. Entonces, pues bueno, muy interesante. Yo también estoy viendo, estás ahí. Por eso la importancia de leer, ¿no? Y ver los rulings. Es una herramienta muy padre, ¿eh? Si alguien quiere saber más de los rulings, muy interesante, ¿no? Se aprende mucho y se repasa mucho. Perdón, americano. Déjame ponerle un raspón aquí a México. Escuchen, México, hay que empezarlos a publicar para que sea lectura y nos ayude, porque era impresionante, Enrique, ¿sí o no, Julio? No me va a dejar mentir, hay veces que nos vamos a los rulings que están publicados en Estados Unidos, ¿no? Que nos sirven un poco para tener un poco más de doctrina y literatura, porque aquí en México, pues de acuerdo a nuestras normas y nuestra ley, pues difícilmente se llegan a publicar, ¿no, Enrique? ¿Va a decir algo, Enrique? Sí, no, y esa es una pregunta que quería yo hacerte, Adrián, con respecto de los rulings de Estados Unidos. En algún momento bueno, lo que pasa es que a nosotros nos han presentado muchas veces ruling y nos dicen, no, es que Estados Unidos en este ruling dice esto. Y hay algunas en donde yo he estado en contra de la clasificación de estos rulings. ¿Podemos hacer alguna cosa para enviar a Estados Unidos con respecto a un ruling, en el sentido de que nos dan una clasificación, nos dicen, esta mercancía es así y así y se clasifica aquí? Ah, caray, y de repente digo, no estoy muy de acuerdo. ¿Qué se puede hacer con respecto de los rulings?
Digo, yo sé que en Estados Sí. Unidos el ruling y te dicen aquí está y aquí es. Sí, pues mira, lo primero que es importante entender es que el ruling, si bien es una fuente muy importante, muy interesante de conocimiento y de referencia, ¿no? De aplicación de criterios, ¿no? Y para eso lo utilizamos, solo aplica al quien lo pidió, ¿no? Técnicamente. Entonces, aunque alguien diga, ¿sabes qué? Es que yo clasifico en base a este ruling, bueno, pero la aduana americana aún así dice, ok, pero, o sea, yo se lo hago válido como un sustento legal a quien lo pidió, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a suponer, bueno, sacan un ruling de otra empresa, oye, pero es mi producto, yo no estoy de acuerdo, lo correcto probablemente sería pedir un ruling, argumentar diciendo, hey, en base a esto, mi producto es esta, la otra está bien, pero mi producto es esta, y se van y dicen, no, es aquella, pues viene un proceso de protesta y de un proceso formal de retar el ruling, inclusive pues te puedes ir hasta corte si quieres, ¿no? Entonces, más o menos que espero explicar, así funcionaría, Ok. ¿no? O sea que el ruling no es vinculante y obligatorio. No para todos, es para el No que lo para pidió, todos, ¿verdad? no para Ahora, todos, es para quien lo pidió. naturalmente, si vamos a pensar, es el mismo producto, voy en contra del ruling, pues ya sabes que van a poder traer un encontronazo ahí con aduana americana eventualmente, Ajá. entonces vale la Enrique, pena saberlo, ¿no? perdón, es una resolución particular, nada más que la diferencia es que los hacen públicos. Entonces, en su caso, Ok. si tú quisieras aplicarlo, pues la sugerencia es que no lo apliques porque está publicado en la página y en el portal, sino que realmente lo solicites. Y ahora, Ok. Adrián, en el tema de los rulings, en promedio, ¿cuánto es el tiempo que se tarda en que te dé respuesta la autoridad en Estados Buen Unidos? rato. ¿Es mucho tiempo? Sí. Con COVID se extendió, si no, ay, se me va a pasar el tiempo, 30, 60, hasta máximo 90 días, no me acuerdo exactamente, pero por ahí, pero con COVID pues sí se extendieron, sé que en muchos casos que se extendieron más de eso, ¿no? Sí. Que pues bueno, ahí en teoría hay otros esquemas, por ejemplo, reconciliación, ¿no? En teoría, si estás pendiente de un ruling, puedes en teoría poner pendiente en base a reconciliación fracción, por ejemplo, y reconciliar cuando ya tengas el ruling. O sea, hay cosas que en teoría se pueden hacer en espera del ruling. Oye, En Aquí voy a Estados Unidos buscar. es diferente. Oye, y por último, bueno, nosotros nos tenemos que subir un avión, nos tenemos que despedir tanto Daniela como servidor, vamos a ver lo de la oficina en Mérida para abrirla, pero pues Enrique se queda contigo si quieren seguir teniendo dudas, comentarios, aquí está Enrique, igual Julio, también creo que puede entrar también ya de moderador, ya De tiene que emergente. subirse al equipo de emergente. Y pues Adrián, como siempre, es un privilegio escucharte. Bueno, el doctor Carvajal también está. Un último tema y nada más para que lo vuelvas a mencionar. Bien decían en la reunión de cuarto de junto que era muy importante participar. Las empresas que llevaran a cabo procesos de transformación en México, que revisaran la regla, que estaba abierto el portal, que se podía participar, que se presentaran comentarios. Entonces, los que se dedican a este tipo de temas y están vinculados con procesos y quieren exportar a Estados Unidos, sí bien lo está identificando la Secretaría de Economía en México, que puede ser una oportunidad para generar mayor inversión en México, pero para eso hay que participar y hay que leer y hay que estudiar y hay que entenderle. Y para eso, pues tenemos a Adrián González, a nuestro super amigo Adrián González, para que cualquier duda se la hagan llegar, le pregunten y pues mucho éxito. Y mañana es el último día, ¿verdad? ¿A qué hora cierran el portal? ¿Hay alguna hora en la que lo cierren? ¿Existe alguna? Buena pregunta. Aquí lo puedo checar. Si alguien quiere participar, mande un correo y les puedo mandar la liga con toda la información. Si no mal entiendo, es hasta el día de mañana, no sé, supongo que todo el día, pero ahorita lo checo y les puedo pasar el dato, Octavio. Pues bueno, Adrián, nosotros los dejamos. Te tocó el día de hoy de box. Entonces, hoy fue box y realmente fue box, fue de sombra. Y pues muchas felicidades, amigo, y de verdad que te agradecemos el haber estado en este trueque tan especial como siempre. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos otorgar el presente reconocimiento. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Al maestro Adrián González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema marcado del país de origen y transformación sustancial, nuevas reglas propuestas por CBP el día 4 de agosto del 2021. Muchísimas gracias, Adrián, otra vez por estar con nosotros. Es un gusto, siempre a la orden, gracias. Gracias a todos, estoy a sus órdenes.